Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. El día de hoy traigo el caso de un asesinato que cuando comienza su investigación parece bastante claro, pero que según van avanzando las pruebas y las pistas que van encontrando, tiene un desenlace totalmente insospechado. Yo, sin nada más que agregar, destripemos este caso. El caso del día de hoy comienza con la llamada del doctor Richard Box a emergencias. El doctor Richard Box era un neurólogo que estudió en Harvard. Vivía en Glendale, California, a muy poca distancia de Hollywood. Estaba casado, tenía hijos y una enorme mansión. Toda su vida era de lujos. Conducía un Rolls Royce y su mujer un Jaguar. Un sábado de 1988, a primera hora de la mañana, el doctor Box llama al 911, contando que un paciente suyo había muerto en su consulta por un posible ataque al corazón. Dijo que le había hecho un electrocardiograma y que todo parecía normal, pero que cuando salió un instante de la consulta, el paciente se cayó de la camilla al suelo. Cuando la ambulancia llega sobre las 7:15 de la madrugada, se encuentran al paciente ya muerto. El doctor Box informa que su paciente se llama Jim Hanson y que tiene 42 años. También les dice que es un paciente suyo desde hace bastantes años y corroboran la identidad del paciente porque en sus bolsillos llevan tarjetas de crédito a su nombre y un certificado de nacimiento. Pero al médico de urgencias que ha asistido a la llamada del doctor Box le llama mucho la atención que el cuerpo, el cadáver, ya está bastante frío y que ha empezado con el rigor mortis. El sargento que acude a la escena del crimen vio que las venas y las arterias de la cara de Jim Hanson estaban rotas y que tenía ronchas por toda la cara, lo que le hizo pensar que Jim Hanson llevaba varias horas muerto. El forense estimó la hora de la muerte comparando la temperatura del hígado de Jim Hanson con la temperatura de la habitación. La temperatura corporal desciende 1,5 grados cada hora después de la muerte. La temperatura de la habitación era de 22 grados y la del cuerpo era de 30. Así que el forense calculó que la muerte se había producido unas 6 o 7 horas antes de la llamada de emergencias. Sobre las 2 o 3 de la madrugada, el doctor Box era neurólogo, especializado en tumores y otros problemas neurológicos, lo que a la policía le extrañó que estuviera atendiendo a uno de sus pacientes por problemas cardíacos, con dolores en el pecho. El doctor Box había dicho en la llamada a urgencias que le había realizado los primeros auxilios a Jim Hanson, lo cual el sargento dudaba bastante porque el aspecto que tenía el doctor Box en esos momentos era perfecto. Su pelo estaba bien peinado, él estaba bien trajeado, no tenía ninguna mancha, no tenía ningún síntoma de haber estado agitado ni de haber realizado ninguna maniobra de auxilio. Para él era sospechoso porque cuando tú realizas los primeros auxilios a una persona es bastante agotador. Todo esto hizo mal pensar a la policía. Realmente llegaron a pensar que quizás se trataba de algún tipo de encuentro físico íntimo que había salido mal y que por eso el doctor tardó tanto en llamar a emergencias. También pensaron que podía haber sido sobredosis. Registraron la consulta y se encontraron un cajón en un armario lleno de juguetes sexuales. Evidentemente, nada apropiados para tenerlos en una consulta médica. 2 semanas antes, la policía había atendido otro incidente con el doctor Box. Un hombre le había dicho a la policía que había sido atacado por el doctor Box con una pistola eléctrica, con una pistola de descargas a altas horas de la madrugada. Pero la policía no le hizo caso a esta persona, pensando que había sido una riña de amantes. Averiguaron que el doctor Box en los últimos años había tenido problemas familiares y financieros. Había perdido sus privilegios en varios hospitales, se estaba divorciando y se había declarado abiertamente homosexual. Y la policía averiguó que era un cliente habitual de locales de sadomasoquismo. Por desgracia, la autopsia confirmó exactamente lo que había declarado el doctor Box: muerte por miocarditis inespecífica, un mal cardíaco. El cuerpo de Jim Hanson lo identificó su socio, John Hopkins. Jim Hanson y John Hopkins tenían una fábrica de ropa en Columbus, Ohio,
llamada Just Suites. Había anuncios que se emitían en la televisión sobre esta empresa donde siempre participaba John Hopkins. Entre los dos, en la sociedad, tenían 20 tiendas y ambos tenían varios coches de alta gama. El socio de Jim Hampson incineró su cuerpo y arrojó las cenizas al Océano Pacífico. Su socio, John Hopkins, era el único beneficiario de todos los bienes de Jim Hampson, incluida una póliza de seguros por $1 millón. Después del funeral de Jim Hampson, su socio, John Hopkins, volvió a Ohio y desapareció. Fue hasta el aeropuerto con su Mercedes, lo dejó allí y cogió un vuelo llevando encima $1 millón en metálico. Unos pocos días después, una empleada de la compañía de seguros, cuando fue a archivar el expediente de Jim Hampson, pidió una copia del carnet de conducir de Jim. Los carnets de conducir de California, aparte de llevar la foto, también llevan una huella dactilar. La huella del carnet no coincidía con la huella que se tomó al cuerpo. La compañía de seguros informó de esto a la policía. Así que la policía revisa sus archivos y descubre que un contable de Hollywood de 32 años había desaparecido, un tal Ellis Green. La policía queda con la familia de Ellis Green y les enseñan una fotografía de la persona que había muerto en la consulta del Dr. Box. La familia inmediatamente identifica a esa persona como Ellis Green y no como Jim Hampson. Inmediatamente la policía va hasta el Dr. Box y le informan de que el paciente al que estaba atendiendo no se llamaba Jim Hampson, se llamaba Ellis Green, a lo que él responde totalmente asombrado, que había tratado durante muchos años a esa persona y que siempre le había conocido como Jim Hampson. Pero el teniente que lleva el caso no se fía del Dr. Box y decide investigar más el expediente médico de Jim Hampson, y ahí es cuando encuentra las inconcluencias. En las 3 últimas visitas del supuesto Jim Hampson al Dr. Box se le realizaron 3 electrocardiogramas. Pero cuando el teniente estira las tiras de los electros encima de una mesa, vio marcas de tinta y unas señales que demostraban que los electros habían sido realizados en el mismo día. Extendió de extremo a extremo las tiras de los electros. La parte rota de las tiras coincidía a la perfección. La tinta roja era igual en todas las páginas y el extremo, que solo estaba marcado con tinta roja, coincidía con el otro extremo en el que no había tinta. Esto demostraba que el Dr. Box realizó un solo electro y que lo partió en 3 trozos y puso una fecha diferente por la parte de atrás a cada uno de ellos. Después los cogió y los archivó en la carpeta del historial de Jim Hampson. Los investigadores deciden volver a la autopsia. Las muestras de sangre y tejido de Ellis Green se enviaron a analizar más en profundidad utilizando un cromatógrafo de gas, que puede identificar cientos de sustancias químicas tóxicas en el tejido humano, pero no encontraron nada. Así que llaman a un segundo forense para que revise los resultados de la primera autopsia. Este forense observa decoloración en la cara y en la yema de los dedos, lo que significa asfixia. Todo esto lo determina a través de las fotos que se hicieron en la primera autopsia, porque recordemos que la víctima fue incinerada. A pesar de que el Dr. Box se declara inocente, le detienen por supuesto homicidio. La policía lo tenía claro, el Dr. Box estaba involucrado. Ahora solamente necesitaban saber si lo había hecho solo o si tenía cómplices. Y como cómplice ellos sospechaban del socio de Jim Hampson, de John Hopkins. Y otra de las preguntas que necesitaban averiguar era dónde estaba el verdadero Jim Hampson. La policía investiga el pasado del Dr. Box y se da cuenta de que a pesar de que lleva una vida de lujos, está arruinado. Perdió el dinero en el divorcio y en varios negocios que le salieron mal. Cuando registraron su casa, se encontraron la bañera de su cuarto de baño llena de facturas a su nombre. Y cuando investigaron la fábrica de Jim Hampson y John Hopkins, descubrieron que también tenía grandes pérdidas económicas. Así que la policía llega a la conclusión de que el Dr. Box, Jim Hampson y John Hopkins estaban compinchados para defraudar al seguro. Resultó que John Hopkins y Jim Hampson eran pacientes desde hacía años del Dr. Box. También descubrieron que Jim Hampson, después de firmar la póliza de seguros por $1 millón,
Empezó a decirle a todos sus amigos y familiares que se estaba muriendo de sida, algo que no era cierto, y dijo que se iba a pasar sus últimos días a California. Antes de irse, nombró a John Hopkins, su socio, como beneficiario de todos sus bienes y dejó fuera de su testamento a su propia familia. Jim Hanson hizo todo esto, tanto dejar el dinero y sus propiedades a nombre de John Hopkins como desaparecer e irse a California, con la finalidad de que cuando apareciese el cuerpo de Ellis Green solamente pudiesen ponerse en contacto con John Hopkins para reconocer el cadáver. La policía creía que Jim Hanson y el Dr. Box habían ido hasta un bar de ambiente donde se encontraron a Ellis Green. Para ellos era perfecto porque tenía cierto parecido, tenía sida y estaba bastante borracho. Se podría decir que Ellis Green estuvo en el momento equivocado en el sitio equivocado. También averiguaron que a la misma hora que el Dr. Box estaba llamando a emergencias, hubo un hombre que se registró en un hotel a 2 calles de la consulta. Un hombre que coincidía con la descripción de Jim Hanson. Pocas horas después, este mismo hombre recibe una llamada desde Ohio de John Hopkins. Y cuando confirman la muerte de Ellis Green como Jim Hanson, su socio John Hopkins vuela hasta California para verificar que se trata de Jim Hanson, su socio. Se ocupa de la incineración y pasa por el seguro a recoger el $1.000.000. Después de descubrir que el cadáver pertenecía a Ellis Green, Jim Hanson y John Hopkins desaparecen abandonando su empresa y dejan al Dr. Box para que haga frente a la acusación de asesinato. Y a la policía le llevó 3 años encontrarles. Fue gracias a un soplo que llevó a la policía hasta una casa de Florida. En esta casa encontraron unas copas con unas huellas dactilares que resultaron ser las de Jim Hanson. Y por otro lado, la policía creía que John Hopkins había huido del país. Detuvieron a Jim Hanson en el aeropuerto de Dallas, nada más aterrizar de un vuelo que llegaba de México. El personal de seguridad del aeropuerto observó que se comportaba de una manera muy sospechosa. Tenía visibles cicatrices de varias operaciones plásticas y de un trasplante de pelo. Cuando le detuvieron, negó ser Jim Hanson y enseñó el carné de conducir de Ellis Green, la víctima. También llevaba varios carnets falsos y un libro que se titulaba ¿Cómo crear una nueva identidad? Pero evidentemente le detuvieron solamente con verificar sus huellas dactilares. Por otro lado, a la policía le costó mucho más encontrar a John Hopkins, porque era lo más parecido a un camaleón, cambiaba su aspecto y su apariencia con muchísima facilidad. Fue estando en Ámsterdam que una mujer vio el programa Los más buscados de América. En ese programa, aquel día, salió John Hopkins. La mujer que estaba viendo el programa había sido amante de Hopkins. Inmediatamente llamó a la policía y gracias a ella le localizaron. Le localizan frente a la costa de Sardina a bordo de un catamarán con el nombre de Carpe Diem. Cuando le interrogaron, dijo que él no era John Hopkins, que se llamaba Bradley Pride y que era ciudadano inglés, y les sacó un pasaporte británico auténtico. Pero como pasó con Jim Hanson, le identificaron por sus huellas dactilares. La primera víctima de este trío no fue Ellis Green, fue el hombre al que atacó 2 semanas antes el Dr. Box en su consulta con una pistola eléctrica. Pero por suerte para él consiguió escapar. Con Ellis Green hicieron exactamente lo mismo, le captaron en un bar de ambiente y como vieron que estaba lo suficientemente borracho se lo llevaron a la consulta del Dr. Box. Una vez que está allí es atacado por el Dr. Box con la pistola eléctrica. Pero Jim Hanson se va y es el Dr. Box el que le asfixia. John Hopkins, Jim Hanson y Richard Box fueron acusados de homicidio, conspiración, fraude y robo. En el juicio, la fiscalía presentó pruebas forenses que demostraban que Ellis Green había sido estrangulado por el Dr. Box y de que Jim Hanson estaba en la ciudad el día del crimen, registrándose en un hotel muy cerca de la consulta, justo cuando llegaron los médicos de urgencias. La defensa dijo que Ellis Green había muerto por causas naturales debido al alto nivel de alcohol que tenía en sangre, pero el jurado no le creyó. El Dr. Box y Jim Hanson fueron declarados culpables de homicidio, conspiración para cometer un asesinato y fraude. Fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
y John Hopkins, fue declarado culpable de conspiración para cometer un asesinato y fraude, y fue condenado a 25 años de prisión. Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que no lo conocierais, de ser así, que os haya gustado, y yo me voy despidiendo. Os leo, eso sí, en la cajita de comentarios si os apetece dejar vuestras opiniones o si tenéis alguna información sobre el caso que queráis agregar. Por lo demás, os dejo mi carita para suscribiros, el dedito arriba si os ha gustado el vídeo, la campanita para que se activen todas las notificaciones y, como siempre, un vídeo, una lista de reproducción por si queréis continuar por estos lares. Yo me despido y nos vemos en el siguiente caso. Chao.